Nuevamente, gracias al doctor Ramiro Toro por aceptar esta invitación a dialogar en la tarde de hoy con un tema que realmente nos compete a todos nosotros. Esto incluye pediatras, médicos, enfermeras, personal de salud, cuidadores, profesores, terapeutas y todas aquellas personas que intervienen en la crianza de los infantes. El tema que vamos a desarrollar hoy se llama disciplina con amor. Yo pienso que también podríamos decir crianza con amor. Es así que vamos a entrar en tema y para ello debemos introducir algunos conceptos que son importantes. Sabemos que los niños expresan sus sentimientos de múltiples maneras, con llanto, rabietas, pataletas, y esto pone a prueba a todos los adultos y pone a prueba las normas y las expectativas de los adultos que están al cuidado de estos infantes. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es una pregunta muy grande. ¿Qué debemos hacer para apaciguar estas conductas? ¿Cuál es la información que nosotros debemos tener o cuál es el conocimiento? Entonces, a través de unas preguntas que le vamos a realizar al doctor Ramiro Toro, él nos va a estar informando e ilustrando qué significa crianza con amor y cómo lograr un mejor rendimiento o un entendimiento de las conductas de los infantes. Doctor Ramiro Toro, entonces la primera pregunta sería en el enfoque que hay de crianza, ¿dónde debemos enmascarar la disciplina con amor? Bueno, debemos enmarcar la disciplina con amor desde tres puntos de vista. Hay tres enfoques de la crianza. El enfoque vertical, que es de esos padres que son autoritarios, o mejor dicho, quieren ser la autoridad sin la participación del niño. Esos padres tienen una educación que generalmente tiene problemas a futuro, sobre todo en los adultos, en problemas de autoestima, autoconcepto, y el afecto se ve muy incidido en este caso. Hay otro tipo de crianza que es la permisiva. Es todo lo contrario y lo que se está viendo mucho en esta época, donde los padres son demasiado complacientes con sus hijos, les permiten todo lo que piden, no hay normas, no hay límites, no hay aplazar esa recompensa. Estos niños tienen muchos problemas en la resiliencia, en aplazar la recompensa, las normas y límites, y por consiguiente en la formación de la inteligencia emocional y relacional. Y por último viene la crianza democrática, que es la que ha propugnado la Sociedad Colombiana de Pediatría y sobre todo el Grupo de Puericultura a nivel nacional, que es una crianza consensuada con el niño, donde el padre es como un guía, un mentor, un anticipador, un catalizador de ese proceso de la crianza. Ahí se enmarca la disciplina con amor. Muy bien, doctor Toro. En ese orden de ideas, tendríamos que para seguir charlando, ¿cómo definiríamos nosotros qué significa disciplina con amor o crianza con amor? ¿Cuál sería el mejor término para definir este concepto? Hay dos conceptos, la disciplina y el amor. Cuando hablamos de disciplina, hablamos de discipular, discípulo. Cuando hay un discípulo, hay un proceso de aprendizaje. Entonces el padre, el maestro o el adulto responsable está encargado de enseñar y acompañar al niño, como le dije anteriormente, en ese proceso, sea un proceso tranquilo o sea un proceso de alteración. En segundo lugar, ¿por qué hablamos del amor? Hay dos posiciones ante la vida. O vivimos en el temor o vivimos en el amor. Cuando vivimos en el temor, estamos actuando con una manera reactiva, de una manera reactiva, que es la manera más simple y animal, que es la instintiva. Y cuando hablamos del amor, estamos hablando de una manera proactiva, creativa,
de motivación y de estímulo, de confianza e inspiración con el niño. Cuando hablamos del amor, hablamos de una decisión de parte del adulto, dijéramos también un principio de aceptación, no rechazo, compromiso, no juicio, participación, no manipulación. O sea, la disciplina con amor es ese proceso de aprendizaje, aceptando al niño, comprometiéndose con él y participando en ese proceso de crecimiento. Ok, doctor, usted dijo una palabra bastante interesante, disciplina, discípulo. Si yo tengo un discípulo, quiere decir que yo soy un maestro. Entonces, vamos a dialogar un poquito. Si yo soy un maestro, ¿yo debería prepararme para ser padre? Lógico. Lo que pasa es que nuestra cultura, ¿cómo ha sido el aprendizaje? Nosotros repetimos las cosas que aprendimos de nuestros padres. Nuestros padres tuvieron mucho amor con nosotros, pero no tuvieron la capacitación para hacer una educación sana. Okay. Ellos, a través de ese amor, nos inculcaron una serie de normas y límites, nos inculcaron una cultura y la misma cultura en general ha actuado sobre eso y hay muchos baches en ese proceso de desarrollo, sobre todo del afecto. Okay. El afecto es definitivo para el resto de la vida. Muy bien, en ese orden de ideas, si nosotros seguimos hablando de disciplina con amor, ¿cuáles serían los objetivos de la disciplina con amor? Bueno, el primer objetivo es de parte de nosotros los adultos como padres o como maestros, cooperar para que el niño haga lo correcto. Y en esa cooperación tenemos que hacer un análisis del niño. El niño en su proceso de desarrollo todavía no tiene desarrollado la zona prefrontal, que es la zona inhibitoria de los procesos emocionales. Y al no tenerla, él va a actuar fundamentalmente a través de la emoción. Por eso es que el niño es reactivo. No es porque le dé caprichos o porque sea malcriado, sino porque su cerebro no está preparado. Entonces, ¿cuál es el papel del adulto? El papel del adulto es ser ese cerebro inhibitorio del niño. Por eso, esa compañía tiene que ser permanente. Los padres deben estar ahí o los cuidadores deben estar ahí para poder ser el cerebro inhibitorio de esas emociones y acompañarlos en ese proceso de aprendizaje. En segundo momento, hay que enseñarles a adquirir destrezas para el manejo flexible y que aprendan a tener autocontrol y desarrollen algo que es muy interesante que se llama la brújula moral. Esto tiene que ver con el cerebro pleno. Ok, ha tocado dos puntos importantes a mi modo de ver. Uno es la reactividad del niño. ¿Podemos decir que el niño reacciona instintivamente? Sí, no tiene forma de reaccionar porque para que verdaderamente haya un desarrollo inhibitorio, tiene que haber un feedback entre el cerebro emocional y el cerebro racional. Y como los niños, sobre todo los primeros años de vida, hasta los 12 años, ese desarrollo es incipiente, porque el niño ya a partir de los 12 años ya tiene una habilidad de un pensamiento abstracto y puede volver sobre las acciones para analizarlas. El niño antes de los 12 años no tiene esa capacidad. Ok. Y mencionó otras dos palabras que para algunos de nosotros son bastante desconocidas o que no sabíamos. Uno, ¿qué significa eso de brújula moral o cerebro pleno? Bueno, al referirnos a este tema, quiero traer a colación un autor que es muy famoso, que es el doctor Daniel Siegel. Él ha escrito una serie de libros muy interesantes sobre el desarrollo del niño. Él es psiquiatra, es un psiquiatra estadounidense que ha trabajado durante 30, 40 años sobre esto con un grupo de pediatras y otros investigadores.
tiene un libro que se llama El cerebro afirmativo y plantea que en ese cerebro hay que desarrollar esas habilidades en el niño para que sea un niño exitoso y feliz. Él habla de 4 tipos de cerebro. El cerebro equilibrado, que ante un estímulo hay una respuesta, pero hay 2 formas de responder. Una reactiva, que es con el cerebro primitivo, el cerebro medio, y la otra es proactiva, que es el feedback entre el cerebro emocional y el cerebro racional, que es lo que nos permite actuar de una manera cuerda. Eso tiene que ver con el autoconocimiento, autoconciencia, crear una respuesta para pasarla por el filtro de los valores y tomar una voluntad de decisión y acción. Esto es bastante complejo, pero esa es la tarea de los padres, llevar de la mano al niño y los maestros también, hasta que llegue a desarrollar ese cerebro. Ya sabemos que ese cerebro se desarrolla más o menos en promedio hasta los 25 años. O sea que esperemos que hasta los adultos jóvenes reaccionen ante circunstancias. Y el segundo cerebro es el resiliente. Ese cerebro que tiene la capacidad de recuperarse ante las adversidades. El niño, hay un autor que es muy importante que se llama Augusto Cury, que es un psiquiatra brasilero, y él plantea que debemos enseñarle al niño a resolver la frustración, que no empecemos a enseñar al niño a ser exitoso, sino primero a resolver la frustración. Y si sabe resolver la frustración, puede perfectamente ser exitoso. El tercer cerebro que plantea Siegel dice que es el cerebro perspicaz, que es un cerebro de autoconocimiento y autoconciencia, de mirarse a sí mismo para poder mirar al otro. Y el último cerebro es el cerebro empático. Ese cerebro empático es el cerebro social, que es fundamental para nuestra vida. Nosotros tenemos un elemento que es el 85% del éxito en la vida, lo actitudinal. Y lo actitudinal es la sumatoria de la inteligencia emocional y la relacional. Lo otro es el conocimiento y las habilidades en el conocimiento, que no es sino un solo 15%. Mientras se conecta el doctor Mauricio, que al parecer hay problemas con el internet. Entonces, hablemos de algunas características del cerebro del niño para aplicar esa disciplina con amor. Es importante esto. Son 3 elementos del cerebro. Ahora ya se conectó. Entonces, ya se pudo conectar de nuevo el doctor Mauricio. ¿Se está escuchando bien o no? Bueno, el cerebro tiene 3 características. Es cambiante. Muy bien, doctor. Doctor Toro, dentro de la parte de las herramientas que uno yo tiene, lo estaba esperando, ¿cuáles serían las características del cerebro, un poquito del, eso, del pero niño no se para preocupe, aplicar la que hasta disciplina ahora con iba amor? a plantear eso. ¿Cómo sería eso? Entonces, es el cerebro cambiante, el cerebro cambiable y el cerebro, perdón, complejo. Cuando hablamos del que cerebro cambiante, cambiante, me quedé estamos hablando de audio los 3 cerebros que existen en el ser humano. Nosotros nacemos desarrollados con el cerebro primitivo, que es el famoso cerebro reptil, que es el de la acción, donde nosotros tenemos las funciones vegetativas.
Y además, ahí está instalado lo que son los hábitos y comportamientos que son subconscientes, o sea, es el cerebro de la acción. También nacemos con el cerebro emocional, que no es tan desarrollado, pero verdaderamente funcionamos inicialmente con ese cerebro que es el disparador de ese cerebro reptil, o sea, el de la acción. Ok. Y el tercer cerebro es el cerebro, el cerebro prefrontal, que es el cerebro que nos permite desarrollar todo ese feedback entre el cerebro emocional y el cerebro, sí, el cerebro emocional y el cerebro racional. Hablando del cerebro cambiante, tiene que ver con la neuroplasticidad cerebral. A nosotros nos enseñaron en una época que el desarrollo neuronal del niño se daba fundamentalmente hasta los 7 años y que a partir de esa época era mínimo. Ahora se ha demostrado con las investigaciones que el cerebro se puede desarrollar hasta el último día y por eso nosotros podemos aprender cosas, aprender un nuevo idioma, aprender un nuevo arte, etcétera, a través de esos feedback que existen entre las redes neuronales. Y por último, el cerebro complejo, que es la relación entre ese cerebro de la acción, Perfecto. el cerebro emocional, que es el disparador de la acción, y el cerebro pensante, que es el inhibidor de los procesos emocionales. Ok. Si nosotros estamos hablando de disciplina con amor, pues nosotros tenemos que tener algún conocimiento o tendríamos que tener unas herramientas para poder aplicar la disciplina con amor. ¿Cuáles serían esas herramientas que nosotros tendríamos para aplicar la disciplina con amor o crianza con amor? Dos, fundamentalmente, la conexión y en segundo lugar, la redirección. Cuando hablamos de la conexión, es conectarnos con el niño cuando está, por ejemplo, en esa crisis emocional, para llevarlo de esa reactividad a la receptividad. ¿Qué quiere decir receptividad? Que el niño esté tranquilo y tenga las habilidades para entender lo que le estamos diciendo. Si usted coge a un niño en un estado de alteración emocional y empieza a darle consejos o a llamarle la atención, está perdiendo el tiempo. Está exacerbando la situación y eso va a complicar la situación. Entonces, importantísimo es esa parte para poderlo llevar al segundo elemento que se llama la redirección. Es ese abordaje que le vamos a dar nosotros como adultos al problema para llevarlo de una manera correcta. Muy bien. Doctor, entonces nos ha hablado un poquito de conexión, de redirección. Ok, entonces si hablamos de conexión y redirección, hablemos de un ejemplo concreto, de algo que sea práctico para nosotros, para que nosotros en el momento de qué deberíamos hacer. ¿Cómo es el abordaje de este chiquitín? Bueno, hagamos una comparación del estado de alteración del niño. Normalmente cuando el niño está tranquilo, está como, pongamos el ejemplo de un volcán. El volcán, en la parte central hay un equilibrio entre los movimientos sin haber una alteración. En la parte profunda hay una quietud absoluta y en la parte superior hay una erupción volcánica. Eso es lo mismo en la parte emocional de los niños y de todos los seres humanos. En la parte media estamos tranquilos ante una situación, muy contentos por lo que estamos haciendo, o sea que el sistema parasimpático está actuando ahí. Estamos chévere. Cuando se presenta un incidente que desencadene la reacción,
puede haber dos posiciones. Una, la erupción volcánica, o sea, pierde el control el niño y puede llegar hasta un secuestro amigdalar. O lo contrario, puede paralizarse, que no reacciona en forma absoluta. Pongamos un ejemplo concreto. Veamos dos hermanitos, uno de 9, que es Jorge, y uno de 6 años, que es Carlos. Jorge invita a unos compañeritos a la casa a jugar, están ahí con un jueguito de mesa, tranquilos, contentos. Llega el hermanito, Carlos, de los 6 años, a decirle a Jorge, déjame jugar. Hijo dice, no puede jugar, este no juego es para niños pequeños, sino para nosotros. Y él sigue insistiendo, hasta que pierde el control, agarra el juego y se lo bota lejos. Y empieza a llorar, a grito, pues la mamá escucha. Entonces la mamá se acerca y la pregunta es, ¿qué debe hacer la mamá? Y ahí viene la siguiente situación. Muy bien, cuando se presenta esa situación, ¿cómo logramos hacer esa conexión? ¿Cómo aplicamos la conexión con ese niño que en ese momento está furioso, está como un volcán en erupción, como refiere el doctor Toro? Bueno, nosotros no debemos concentrarnos en la conducta del niño. Eso es un error. Hay que concentrarse en la emoción del niño. Acordemos lo que dijimos. Él no puede controlar sus emociones por la falta del desarrollo de la zona prefrontal. Entonces, ¿quién va a hacer el control? El adulto. Ahí acompañar a ese niño para que pueda resolver esa situación. Entonces, debemos centrarnos desde el amor y la aceptación. Para eso, tenemos que llenarnos de tranquilidad. Yo sé que de pronto uno como adulto se altera mucho ante una situación de estas, pero si no toma una actitud de tranquilidad, de aceptación con amor, pues va a cometer una serie de errores que no le van a permitir de resolver la situación. Esa es la situación que debemos tener en cuenta para poder hacer lo que debemos hacer y llevar de la reactividad a la receptividad. Ok, en ese momento en que hay una explosión terrible, pues uno como adulto tendría que manejar la parte de la inteligencia emocional para poder no tratar de controlar, porque controlar es muy difícil, pero sí aprender a manejar la situación que se nos está presentando. Yo como adulto estoy en esa situación, ¿qué preguntas me hago para encauzar el mejor manejo de la situación? Lo primero es que uno como adulto tiene que hacer una pausa. Esa pausa para reflexionar qué voy a hacer. Lo primero es preguntarse por qué el niño ha actuado así. Hacer un análisis corto y rápido de por qué ha actuado así. Para que cuando haga la intervención no hable de la conducta, sino del por qué. ¿Qué lección quiero enseñarle en este momento al niño? ¿Sí? Porque si él tuvo un comportamiento inadecuado, entonces, ¿qué lección a través de ese comportamiento le voy a enseñar? Y por último, ¿cuál es el mejor modo de enseñar esa lección? O sea, ¿cuáles son las estrategias para poder desarrollar esa actividad? Ok, ahí entonces yo me planteo otra situación. ¿Qué debo tener en cuenta respecto al infante que está haciendo, dijéramos, la pataleta o ese evento o ese reto que se nos presenta? ¿Qué debo tener yo en cuenta para hacerme las preguntas? Hay 3 cosas que siempre son fundamentales. El desarrollo del niño y sus capacidades. Usted no puede intervenir un niño que tiene menos de 7 años de una manera igual a uno que tiene 12 años o uno que tiene 9 años. Entonces tiene que ver cuál es el neurodesarrollo del niño para poder saber cómo llegarle a ese niño. En segundo lugar,
hay que tener en cuenta el temperamento. Hay muchos temperamentos. Está, por ejemplo, el temperamento colérico, que ante una situación reacciona de una forma violenta. El comportamiento flemático, que se queda paralizado. El temperamento melancólico, que actúe, llore y llore y llore. Y hay otro temperamento, que es ese temperamento alegre que forma cháchara y no deja ni hablar. Esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta, el temperamento. Otro muy importante es el contexto. Antes de actuar, tenemos que analizar muy bien todo lo que sucedió para poder hacer un acompañamiento de lo mejor, de la manera más adecuada. Ok. Si nosotros habláramos para definir una edad, ¿qué edad podemos decir que empiezan las rabietas y las pataletas del niño? ¿Cuál sería la edad que uno dice, está haciendo una pataleta, está haciendo una rabieta? ¿Hay alguna edad estimada para esto? Ya a partir de los 18 meses, Okay. El niño hace una diferenciación entre la madre y él. Entonces, él quiere ser independiente. En ese momento, él quiere su espacio y por eso él hace las pataletas. ¿Sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Antes de los 18 no, pero sí a partir de los 18 empiezan ese tipo de pataletas. Entonces, debemos mirar cómo vamos a confrontar esas pataletas, ¿sí? Importantísimo tener en cuenta que nosotros somos ese cerebro que dirige al niño y buscar las causas de esa conducta. Tenemos la situación, ¿cómo debemos actuar ante esa pataleta, evento explosivo? Sí, o y buscar las causas de esa conducta para poder ser más objetivo. Siga, doctor. ¿Cómo vamos a actuar y qué vamos a enseñar a ese niño? Sí. Entonces, ahorita miraremos, ¿no?, la parte de cómo aplicar la conexión. ¿Sí? Perfecto. Ajá. Entonces, sí. Sí. Es importantísimo porque si yo no logro conectar con el niño, pues la rabieta y la pataleta va a seguir y uno como adulto va a perder el control. Entonces, ¿cómo puedo lograr yo esa conectividad, poder conectarme con el niño en ese momento? Hay 4 elementos que siempre debemos tener en cuenta. El primer elemento es transmitir consuelo al niño y calmarlo. Si el niño no se calma, no es posible hacer el proceso de la redirección. Para calmarlo, lo primero que podemos recomendar es el contacto. Acariciarle suavemente la espalda y si se deja abrazar mucho mejor. Bajar la posición. Nunca estar en lo alto, sino bajar la posición para mirar al niño a los ojos. Eso le da mucha seguridad al niño. Utilizar un lenguaje que sea adecuado, que le dé mucha tranquilidad. Decirle, hola Carlitos, tranquilo, yo estoy con usted, yo entiendo lo que le está pasando. ¿Sí? No se preocupe por eso. Ahora miraremos cómo resolveremos esto. Entonces, estamos utilizando ese elemento que es fundamental para resolver la situación. El segundo punto es validar. Validar y validar siempre lo que está diciendo el niño. O sea, escuchar con atención, tratar de entenderlo muy bien y captar todo lo que está expresando el niño y está diciendo, porque es muy importante no negar ni minimizar los sentimientos del niño. Cuando uno niega y minimiza los sentimientos del niño, es creando un problema mayor y se exacerba el problema que se está dando. Para eso necesitamos reconocer esos sentimientos y sintonizarnos con ellos. El tercer elemento es escuchar más y hablar menos, porque cada vez que afrontamos esa situación, nosotros queremos resolver la cosa hablando y no, es escuchando al niño. Para eso
preguntémosle únicamente y escuchémoslo mucho para hacer el cuarto punto, que es fundamental: reflejar lo que oímos nosotros, repetirle. Ah, ¿usted está sintiendo esto? Ah, ¿está sucediendo esto? O sea, captarle ese sentimiento y captar esas palabras para poder ayudarlo y acompañarlo en ese momento. Ok, doctor, entonces nos ha dado unas herramientas valiosísimas. Si tiene pataleta, échele agua fría. Y el otro método, ¿sabe qué? Ignórelo, déjelo quieto, Sí. que está haciendo un show y si no hay espectadores, el show tiene que terminar. Entonces ya sabemos que esas conductas, entre muchas otras que se tomaban, ya no son válidas, ¿verdad? Ahora hay que conectar con el infante para poder solucionar. Entonces, de esta manera, ¿cómo redireccionar la disciplina con amor? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya hicimos la primera parte, que es conectar, Uh -huh. de llevarlo de la reactividad a la receptividad para que él esté tranquilo, esté con la capacidad de oír y raciocinar. O sea, entramos a la parte de la redirección, que es analizar la acción, reflexión, acción. Uh Entonces, -huh. ¿qué es lo que vamos a hacer? La reflexión que vamos a hacer con el niño cuando él ya esté en las condiciones, y el padre también tiene que estar en las condiciones también, sobre la acción que sucedió Uh -huh. y qué acciones próximas se pueden desarrollar. Para esto es necesario que haya una coherencia. Por eso hablé de las tres preguntas. ¿Qué? ¿Cuál es la causa Okay. del problema? ¿Qué es lo que quiero enseñarle? ¿Y qué estrategias voy a utilizar para enseñarle? Si hacemos esos tres pasos, verdaderamente somos coherentes, pero no hay que tener rigidez en esa coherencia. Hay que ser muy flexibles, porque si planteamos una rigidez vamos a exacerbar esta situación. Tenemos que, Okay. hay una cosa que no se puede negociar, que es la seguridad física. Cuando el niño está corriendo riesgo, así esté en una situación que necesitemos hacerle contención, le hacemos contención. Por ejemplo, el caso del niño que se lanza contra la pared a darse golpes, que se ven esos casos, uno tiene que abrazar al niño y hacer la contención, teniéndolo Okay. fuertemente hasta que se calme, y hay que enseñarlo a respirar en ese momento. Entonces, esa parte, darles la oportunidad para que ellos empiecen a rectificar el error. Ojo, darles la oportunidad, no obligarlos a que rectifiquen. No hay que obligar al niño a que rectifique el error. Si él no lo quiere hacer, es mejor no obligarlo. Y Okay. usar la visión de la mente de una manera creativa que le permita desarrollar unas habilidades que es necesario entender. Ok, tocó un punto importante y es la autoagresión del infante. Entonces, en ese momento sí tenemos que controlarlo, así él no desee, tenemos que hacer una contención. Recuerdo mucho que decían, una buena palmada a tiempo le funciona. Ese es otro concepto que retiramos, ¿verdad? Ya no es válido. La agresión es de las cosas más terribles que se pueden hacer. ¿Por qué? El niño está descontrolado y él no sabe cómo controlarse. Él quiere controlarse, pero no puede controlarse. Y llega el padre y lo golpea. ¿Qué, qué está pensando ese pobre niño? Está pensando, mi padre o mi madre, que en vez de venirme aquí a consolar y acompañar en esta situación que yo no puedo manejar, me golpea. Entonces eso deja en el fondo de su corazón una herida que después se va a manifestar mucho más adelante en la adultez. Ok, cuando estábamos hablando de qué hacer en ese proceso de la conexión y todo, mencionó una palabra que decía visión de la mente.
¿A qué nos Sí, referimos con presión? la visión de la mente es ayudar al niño a practicar lo correcto. Para eso debemos enseñarle a reflexionar sobre sus sentimientos y sobre las respuestas que ha tenido ante una situación. Pero para eso también tenemos que enseñarle a ser empático. Para ser empático, primero hay necesidad de que él empiece a conocerse, que él es un ser, que es un ser de relaciones y que hay un otro. Y ese otro tiene las mismas necesidades o otras necesidades diferentes y hay que respetar ese otro. Y aparece un nosotros. Ese nosotros es esa interacción entre ese yo y ese tú. Entonces, ahí aparece la empatía. Para poder entender esa empatía es entender al otro desde el pensamiento y desde el sentimiento. Cuando entendemos al otro desde el pensamiento y el sentimiento, podemos actuar de una manera compasiva. Y el otro elemento que es muy importante, que ya lo mencionamos al principio, que es la integración. Integración de esa emocionalidad con la racionalidad, porque el niño por sí solo no puede hacer esa integración, tiene que ser la integración con el acompañamiento del adulto, que es la persona que se supone que es la racional. Y así él aprender para poder hacer un elemento que es muy importante, enseñarles a ellos la reparación cuando cometen un acto que no debe ser así. Ok, entonces acá voy a recordar o a reforzar algo importante. Primero, el adulto debe guardar la calma, debe ponerse a nivel del niño y procurar un contacto físico para tranquilizarlo. Todo esto suena muy lindo porque hemos llevado unos minutos hablando de este tema, pero todo eso sucede en fracción de segundos. Entonces, hay que recordarle a los adultos que la paciencia y la inteligencia emocional y guardar la calma es importantísimo para poder hacer una contención adecuada del niño y que esto no pase a mayores como puede ser la agresión del adulto hacia el niño para calmar las rabietas. Entonces, sigamos con estas condiciones de la redirección. ¿Qué es eso de la redirección? ¿Cuáles serían las condiciones de la redirección del niño en ese momento? Bueno, ya dijimos que para que haya redirección tiene que haber conexión y que el niño está en una actitud receptiva para eso. Pero, ¿quiénes deben estar preparados? ¿Solo el niño? No. El padre o los padres o los maestros deben estar preparados. Si uno de los dos no está preparado, porque puede ser que el que esté más alterado sea el padre o la madre, y en ese caso, ¿cómo va a ser redirección? Entonces tiene que tranquilizarse, hacer un espacio separador, sobre todo si uno no es capaz, respire profundo durante unas 4 o 5 veces y le manda oxígeno al cerebro ¿Mm? prefrontal para que uno pueda tomar una actitud racional. Y Ujú. esto activa el sistema parasimpático para poder abordar de una manera adecuada utilizando las 3 preguntas que les dije. El padre, debemos considerarlo, los padres o los maestros son el cerebro del niño para resolver la emocionalidad y eso lo deben hacer de una manera muy amable, siendo firmes y coherentes Ujú. en lo que quieren conseguir, pero su actitud debe ser una actitud cariñosa, amorosa, respetuosa, compasiva, sí poniendo los límites que le permitan conseguir los objetivos en este proceso de crecimiento. Porque Ujú. una cosa es un evento, pero como la vida es sumatoria de eventos, lo que debemos es a través de la vida, esa sumatoria de eventos, irlo educando para que él con el tiempo ya pueda resolver solo estas Ok. situaciones. Muy bien, doctor. Eh, Me acaba muchas ideas
a la mente, y una de ellas es estigmatizar al niño. Tanto lo podemos hacer los padres como los cuidadores o como los maestros, y es tildar al niño es que usted es un niño. Entonces empezamos a tratarlos con frases negativas, y al tratar al niño o al infante con frases negativas, ¿qué va a pasar con esta autoestima? Inmediatamente la autoestima del infante va a bajar, y entonces cada vez se va a crear más conflicto, ¿verdad? Entonces ahí nos dice, en las estrategias de redireccionar la cosa, es dejarlo explicar al niño. Cuéntenos un poquito más de eso, de qué debemos hacer con este infante o con el niño, doctor Sí, Toro. lo primero es que tenemos que ser concisos. Nosotros no podemos echar sermones, ni mucho menos estarnos centrando sobre el problema emocional y no sobre la conducta. Esto lo hacemos fundamentalmente a través de la pregunta y de una escucha activa. Debemos aceptar esas emociones del niño, es fundamental, y permitirle describir, no prediquemos, porque muchas veces empezamos a hacer reflexiones como si fuéramos pastores o sacerdotes, sino más bien identificar la mala decisión que ha tomado el niño y el por qué, para que él vaya haciendo ese proceso de reflexión, se responsabilice el mismo niño de sus propias respuestas, reconozca que esa respuesta, esa conducta que tuvo no es la adecuada. Un elemento importante en este proceso es dejarlos explicar, que se defiendan, que se disculpen y que ellos mismos vayan buscando la solución al conflicto. Importantísimo involucrarlos en el proceso disciplinario, ¿sí? Cuando hablamos proceso disciplinario, no es de la parte conductual, sino el proceso de aprendizaje que él, a través de un error o una reacción no adecuada, entonces él tiene que aprender eso. Ahí vienen una serie de negociaciones con el niño. Si nosotros le damos un no categórico, vamos a crear una reacción al niño. En cambio, si el niño plantea unas cosas para conseguir más hacia adelante, podemos sí darle un sí condicional que nos permite tener un compromiso social, le permite desarrollar más la resiliencia, el aplazar la recompensa y tener normas y límites. En ese proceso debemos subrayar muchísimo lo positivo que plantee el niño, porque eso nos va a ayudar a que haya un enfoque creativo del niño, porque si él se ve apoyado positivamente, él va a plantear cosas novedosas para desarrollar esa creatividad que le va a permitir enfocarse mucho mejor, y en unos casos es necesario utilizar también el humor. El humor relaja mucho la situación y permite interactuar mucho mejor. Cuando uno le echa un chiste al chico, dice, ah, bueno, la cosa no está tan complicada, yo creo que podemos dialogar. Enseñarle a tener las herramientas de la visión de mente, lo que mencionamos anteriormente, es aprenderse a ver a él mismo y a ver al otro, aprender a ver cómo se siente y cómo actúa. Y una cosa fundamental es a integrar esa experimentación de esa situación con la observación. Lo que queremos es que él se vuelva un actor y un director a la vez. Actor porque él hizo una serie de hechos y tiene que mirarse como actor, pero entonces esa mirada lo hace como director, como si se espaciara para poder mirar eso y hacer un análisis y él decir, ah, esto no es correcto. Entonces eso le permite una mirada mucho mejor desde la redirección. Okay. Doctor Toro, desafortunadamente el tiempo nos pasa muy rápido, nos quedan 5 minutos. A mi modo de ver, he tomado 2 grandes conclusiones. La primera, la conectividad con el hijo es importantísimo, es fundamental.
Segundo, acordémonos que uno enseña con el ejemplo. Ujú, Si yo como padre soy colérico, yo no puedo esperar que mi hijo sea pasivo o flemático. Mi hijo muy ujú. seguramente va a reaccionar de manera explosiva. Y tercero, la inteligencia emocional para el manejo de esa situación, que aquí hemos durado ya 40, casi 40 minutos hablando, esto sucede en fracciones de segundo. Entonces, cada uno tiene que ir conociendo a su hijo para manejarlo en ese momento de la rabieta y la pataleta. Entonces, el ejemplo, inteligencia emocional y conectividad. Para mí eso sería lo que he sacado en conclusión. Para usted, mi doctor Toro, qué pena que le ponga tiempo, tenemos 2 minutos para sus conclusiones. Realmente, todo esto que se ha planteado es producto de una serie de investigaciones de grandes expertos sobre el comportamiento humano en los niños. Esto se han hecho muchas investigaciones y se han encontrado unos canales de abordar al niño, unas maneras de abordar y unas herramientas. Esas herramientas fundamentales es la conectividad, o sea, llevarlo de la reactividad a la receptividad para que esté en condiciones de redireccionar eso el adulto que debe ser la mente pensante. Esto lo podemos aplicar tanto en la casa como en el colegio, en las interacciones sociales. Nosotros como padres o como maestros o como profesionales del área de la salud debemos saber esto porque se lo debemos enseñar a los padres cuando nos lleguen en la consulta, porque la mayoría de las consultas es la puericultura aplicada. Entonces, enseñarle a los padres, porque ellos le comentan que el niño es muy reactivo y que a veces le dan su nalgadita porque ellos creen que es necesaria, entonces explicarles absolutamente todo esto. Entonces, me encantó estar compartiendo aquí con el doctor Mauricio, excelente moderador, una persona que me activó para participar y pues darle los aportes de la experiencia que he tenido como pediatra, como puericultor y como promotor de un proyecto pedagógico donde aplicamos todos estos principios a nivel del colegio. Muchas gracias, doctor Ramiro Toro. A todos los que nos escucharon, recordemos que todos somos puericultores. Puericultores son todos aquellos que estamos involucrados en la crianza de los niños. Entonces, este tema nos compete no solamente a los pediatras, sino a todos, padres, cuidadores, profesores. Doctor Ramiro Toro, excelente información la que nos ha dado hoy. Les agradecemos a todos ustedes por su asistencia y esperamos vernos en una próxima oportunidad. A Cristian de la Sociedad Colombiana de Pediatría, muchas gracias y muy amable. Una feliz noche. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.